Hola con todos, nuestro grupo está integrado por Camila Pérez, María José Moreno, Thais Chávez, Juan Fernando Espinosa y Doménica Urbano, y vamos a presentar sobre el diagnóstico de enfermedades respiratorias bovinas. El diagnóstico de laboratorio para la interpretación de resultados certeros tiene una importancia de un peso mayor, ya que, aunque existen varias pruebas de diagnóstico como la prueba de reacción en cadena de polimerasa o PCR, aún hay un tremendo hoyo sobre la importancia clínica, la detención de patógenos y la interpretación de diagnósticos sin los mismos. El principal objetivo de este paper es dar herramientas y asesoramiento al gran grupo de veterinarios de ganado que tienen que tomar sus decisiones en el día a día. Las preocupaciones más grandes y por lo que es tan importante entender los métodos de diagnóstico de enfermedades respiratorias en bovinos se da gracias a la resistencia antimicrobiana que se ha empezado a crear en el tracto respiratorio de muchos animales, el fracaso de terapia causado por la misma y la proliferación por la decisión de terapia en grupo y la medicación masiva. El objetivo es empezar a tener pautas para la terapia antimicrobiana, dar un diagnóstico preciso para la misma y proporcionar un marco para ayudar a profesionales y clínicos en su proceso diario de toma de decisiones. Procesamiento de la muestra. Al procesamiento de la muestra se lo puede dividir en 4 tipos. Primero, raspado nasofaringio profundo o DNS como sus siglas en inglés. Segundo, lavado broncoalveolar sin endoscopio o NBAL como sus siglas en inglés. Tercero, aspiración transtraqueal TTA o lavado transtraqueal TTW como sus siglas en inglés. Y cuarto, lavado endoscópico broncoalveolar BAL como sus siglas en inglés. Raspado nasofaringio profundo DNS. Este examen cuenta con un muestreo nasofaringio con el uso de un hisopo, siendo este de uso único y desechable. Este examen tendrá una representación mayor de las vías aéreas superiores, ya que la muestra se tomó de la nasofaringe, pero tendrá una representación parcial de las vías aéreas inferiores. La muestra será menor de 0,5 centímetros cuadrados y tanto el procedimiento como la preparación del examen no dura más de un minuto. Este examen no tiene contaminación de fluidos de paso nasal y la técnica requerida para realizar el mismo no es de mayor dificultad. Este examen puede presentar complicaciones como hemorragia nasal al impactar el hisopo de forma brusca o una fractura del hisopo de muestreo que pueda causar mayores complicaciones. Lavado broncoalveolar sin endoscopio. Este examen puede ser realizado por vía oral y nasal, donde se ingresa la sonda con el catéter y posteriormente un fluido. Este examen va hacia un lóbulo pulmonar aleatorio y posteriormente hacia los demás. Los materiales utilizados pueden ser reutilizados múltiples veces, siempre y cuando sean esterilizados previamente. Este examen va a tener una representación de las vías aéreas inferiores, ya que este va hacia las mismas. Y la muestra dentro de este examen podrá ser mayor de 10 centímetros cuadrados y la preparación y procedimiento tienen una duración dentro de 10 minutos. Al realizar este examen hay un riesgo moderado de tener una contaminación por abertura nasal de moco. El procedimiento no es muy difícil de realizarlo con una dificultad moderada del mismo. Dentro de las posibles complicaciones se encuentran hemorragias nasal e intrapulmonar, perforación de las vías aéreas por el uso del catéter rígido y dificultad respiratoria causada por aspiración insuficiente del fluido instalado. Aspiración traqueal o lavado traqueal. Este examen se realiza insertando un catéter en la bifurcación traqueal y puede ser tanto de uso único como múltiple si se lo esteriliza bien. Además, es un examen que sí tiene representación de vías aéreas inferiores. La muestra del examen va entre 5 a 10 centímetros cuadrados y su preparación y procedimiento tarda 10 minutos y no contiene riesgo de contaminación nasal. Su nivel de dificultad es media y dentro de las posibles complicaciones se encuentran un enfisema subcutáneo, infección de la herida, hemorragia local, desgarro accidental del catéter por retracción sobre la aguja y pérdida intratraqueal de la parte restante. La dificultad respiratoria causada por aspiración insuficiente del líquido instalado. Lavado endoscópico bronquioalveolar. Este examen tiene una orientación individual o múltiple
de los lóbulos pulmonares, al contener un endoscopio para ser guiado por el mismo. El material de este examen es de uso múltiple, esterilizando antes de cada uso cada uno de estos materiales. Tiene presentación de las vías aéreas inferiores, ya que éste llega a las mismas. Su muestra es mayor de 10 centímetros cuadrados y la preparación y procedimiento para el examen es de hasta 10 minutos. El riesgo de contaminación nasal es leve y su dificultad técnica es alta. Dentro de las posibles complicaciones pueden haber hemorragia nasal y dificultad respiratoria causada por aspiración insuficiente del líquido instalado. Pruebas disponibles para el diagnóstico de enfermedades respiratorias en bovinos. La prueba de reacción en cadena de polimerasa PCR permite la detección de ADN de una región genómica específica. Esta sirve para el diagnóstico causal de enfermedades respiratorias bovinas, la cual permite la detección de múltiples bacterias y virus. Entre sus ventajas están su alta sensibilidad, es decir, tiene una alta probabilidad de que el resultado de la prueba de la enfermedad sea positivo si realmente tiene la enfermedad. Proporcionar a los profesionales una visión más amplia de los patógenos involucrados y, por lo tanto, más opciones para mejorar la terapia, el control y la prevención, y pueden detectar virus y bacterias metabólicamente activos y viables. Otra ventaja es sus efectos limitados de muestras contaminadas y cuantificación posible. Entre sus desventajas, su alta sensibilidad, ya que puede identificar patógenos muertos, los cuales pueden ser oportunistas, no involucrados en infecciones, ninguno de los cuales significa un efecto clínicamente significativos, además dificulta la interpretación de la prueba. Falsos negativos, posible detección de antígenos de una vacuna. Otro problema es que los genomas virales evolucionan rápidamente y los cebadores pueden quedar obsoletos, lo que limita la detección eficiente de los patógenos de interés. La PCR no es barata. Cultivo microbiano. El cultivo es un proceso de proliferación de microorganismos al proporcionarles un entorno con condiciones apropiadas. La sensibilidad y la especificidad del cultivo microbiano no ha sido determinado para la mayoría de bacterias involucradas en enfermedades respiratorias bovinas. Cabe recalcar que el cultivo microbiano se utiliza con mayor frecuencia para la identificación de bacterias. El tiempo de respuesta va de 24 horas a 3 días para Pasteurelliaceae y más de 5 días para micoplasmas. Ventajas. Entre sus ventajas están su bajo costo, la evidencia del patógeno vivo, un antibiograma posible. Esta es una prueba microbiológica que se realiza para determinar la susceptibilidad de la bacteria a un grupo de antibiótico y cuantificación posible de bacterias. Desventajas. Se necesita organismos vivos, más tiempo para saber el resultado de la prueba, menor sensibilidad, bacterias fastidiosas como la Histophilus somni y que crecen más fácilmente creando falsos negativos. Se necesitan medios específicos necesarios para ciertos patógenos como micoplasmas. La prueba ELISA se basa en realizar una serología que detecta anticuerpos de los patógenos. Dicha prueba evalúa la dinámica de la infección, es decir, en qué fase de la enfermedad se encuentra, así como el estado de vacunación. En relación a esto, se habla de sensibilidad y especificidad variable o baja, pues no existe la diferenciación de anticuerpos vacunales y además los resultados pueden extenderse hasta las 3 semanas, por lo que no es tan buena opción para realizar una terapia inmediata hacia la patología, afectando también la toma de decisiones con estos animales de producción, es decir, si hay que realizar un sacrificio o la compra de dicho animal. Malditov directo es una prueba que detecta las bacterias vivas después de haber realizado un cultivo previo. Este permite identificarlas por medio de sus perfiles proteicos, por lo que es un test muy directo con el patógeno que se encuentra infectando. Por ejemplo, especies de micoplasma pueden identificarlas a los 3 días y Pasteurelliaceae a las 6 horas. Puede realizar detecciones de antibiograma, es decir, determinar el tipo de antibiótico que se debe utilizar mediante el test MBT-ASTRA. Sin embargo, no posee especificidad en diagnosticar en cultivos mixtos. La nanosecuenciación es una tecnología que ha ayudado a detectar todo el genoma del patógeno, cuantificando la presencia de este mediante el número de lecturas de su genoma, así como su tipificación, otorgando la cepa a la que pertenecen. Los resultados son obtenidos hasta 2 días después de la prueba, pero no funciona para realizar un antibiograma y además su precio es bastante alto.
Interpretación clínica. Para interpretar los resultados de la prueba de diagnóstico tomado del tracto respiratorio se necesita información sobre el patógeno, lugar de donde se tomó la muestra, qué prueba se utilizó, estado actual del animal, registrar si la muestra viene de uno o más animales. Hay que mencionar que no hay una sola forma de tomar la muestra, entonces muchas veces de eso también depende la interpretación de los resultados. Detección de patógenos primarios. ¿Qué es un patógeno primario? Es un patógeno que causa daño a las vías respiratorias, generalmente desarrollando un proceso inflamatorio, que en dependencia de la inmunidad del hospedador puede ser una infección clínica o subclínica. Hay varios virus y bacterias que pueden ser considerados como patógenos primarios, encontrados en el tracto respiratorio de los bovinos. El adenovirus bovino es un patógeno primario que causa enfermedad generalizada leve. El coronavirus bovino es un patógeno primario que causa enfermedad leve, pero es un virus de gran morbilidad y mortalidad para animales inmunocomprometidos. El herpes virus bovino 1 es el causante de la rinotraqueitis infecciosa bovina, es un patógeno primario y afecta las vías respiratorias. Puede ser un patógeno letal. El virus sincitial bovino es un patógeno primario y es el causante de las bronconeumonías. La diarrea viral bovina es un patógeno primario, afecta principalmente a animales inmunodeprimidos y puede ser un factor letal. El virus de la parainfluenza tipo 3 es un patógeno primario, causa enfermedad respiratoria leve. Mycobacterium bovis es un patógeno primario que causa una inmunosupresión masiva. Es experto en evadir el sistema inmune para poder transformarse en una enfermedad crónica. Y Salmonella es también un patógeno primario, afecta al tracto gastrointestinal, pero es común encontrársela en el tracto respiratorio después de una propagación septicémica. Detección de patógenos secundarios. Estos son conocidos también como patógenos oportunistas, que aprovechan que el animal está con un patógeno primario que ha deprimido su sistema inmune para atacar también. Comúnmente son parte de la microbiota normal del tracto respiratorio. Al ser parte de este microbioma normal, es más difícil detectarlos como patógeno a menos de que empiecen a causar signos clínicos. Un ejemplo del patógeno secundario es la Pasteurella multósida. Hay varios tipos de virulencia y puede presentarse junto a varias enfermedades. La Trupella piógenes es secundaria también, causa secreciones purulentas y suele ser difícil de tratar por su resistencia a los antibióticos. Y finalmente, los patógenos secundarios más comunes son E. coli, Caelinobacterium annatis, Enterobacter, Staphylococcus, Streptococcus y una gran variedad de hongos. La detección de estos patógenos suele realizarse por medio del uso de cultivos cuantitativos y citología del proceso inflamatorio que causan. Se sabe que hay una infección grave por patógenos secundarios si en el cultivo cuantitativo se observan valores muy elevados de colonias de ese patógeno. Otra opción es por medio de hemogramas. Al ver la cantidad de neutrófilos que hay en el paciente, un valor muy elevado demuestra que hay una presencia de infección, inflamación o lesión que puede haber sido causado por la presencia de patógenos oportunistas. En el siguiente gráfico se muestra la probabilidad entre 0 y 1 de no encontrar un animal positivo para un patógeno específico según el tamaño de la muestra, que es el que se observa en el eje de las X. La línea continua representa un escenario donde el 100% de los animales afectados son positivos y la discontinua el 70%, asumiendo que no hay resultados positivos falsos, demostrando así que el riesgo de no encontrar un animal infectado después de muestrar con una prueba con sensibilidad variable se vuelve muy baja. Entonces, como observaciones finales, se puede concluir que el conocimiento de la salud respiratoria está evolucionando rápidamente en los animales. Se tiene un mejor entendimiento y comprensión sobre las vías respiratorias, su microbioma y la interacción y respuesta inflamatoria a diferentes organismos y contaminantes, dando como resultado un mejor entendimiento sobre las pruebas diagnósticas y tratamiento.